Buenas tardes a todos, gracias por venir a la presentación de la candidatura y del programa electoral de Vía Burgalesa. Nada, antes de comenzar, presentar a los que están aquí a mi lado, a Marco Antonio Mangeón, aquí a mi derecha, número 5 de la candidatura, es exconcejal del Ayuntamiento de Burgos y bueno, fue uno de los fundadores de Vecinos por Burgos y de la coalición Vecinos que allá por 2019 nos presentamos. Y aquí a mi izquierda, y aquí a mi izquierda está Raquel Munguía, que es alcaldesa de Palacios de la Sierra y nada, que es número 4 de la lista de Vía Burgalesa. Así que un aplauso para ella, claro. También, nada, no te preocupes. Pues nada, cede el turno de palabra a Marco para que nos explique un poco lo que es Vía Burgalesa municipalista y nada, lo que nos motiva para presentarnos a estas elecciones. Bueno, aquí en Belorado, buenas tardes a todos lo primero y a todas. Aquí en Belorado conocéis muy bien toda nuestra historia, cómo surgió con Vecinos en su tiempo como una alternativa a los grandes partidos y al bipartidismo y cómo los pueblos necesitan su propia voz y su propia gestión. Y a través de Vecinos fuimos creciendo. Acércate al micro, Marco. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale. Si no, usa este si quieres. La historia de Vecinos, como he dicho, ya conocéis. Posteriormente nos presentamos en el 2019 con la candidatura, con la coalición Vecinos y aquí comenzó una nueva etapa de gestión ya en la línea municipalista. Hace 4 años, cuando se convocaron las elecciones anteriores a la Junta de Castilla y León, Vecinos hablamos también con otros grupos, con Iniciativa Merindades, con gente de Burgos, con distintas agrupaciones ya independientes y también asociaciones para intentar hacer algo juntos y poder conseguir representación en la Junta de Castilla y León. Y nos juntamos en Villarcayo en lo que hemos venido a llamar el Pacto de Villarcayo. Allí surgió una candidatura que ya llevamos a la Junta de Castilla y León, intentamos llegar a las Cortes y nos quedamos a las puertas con muy poquitos votos. Es decir, que esperamos que este año de nuevo estamos aquí, nuevamente nos hemos juntado una serie de candidaturas. Hay que destacar, por ejemplo, aparte de Vecinos, que ya conocéis aquí, Vecinos por Belorado, etcétera, hay que destacar, se nos ha sumado Sentir Aranda. Sentir Aranda también fue una sorpresa en Aranda, ya sabéis, se presentaron a las elecciones municipales, nadie les daba nada, las encuestas no les consideraban y hoy gobiernan Aranda también desde la línea municipalista independiente. Y por eso aquí estamos dispuestos a que vuestro alcalde nos represente a todos, a toda la provincia en la Junta de Castilla y León como Vía Burgalesa, ese nuevo nombre que ya llevamos a las municipales anteriores y con la que ahora vamos otra vez a la Junta de Castilla y León como coalición, desde abajo para arriba. Y le paso la palabra. Muchas gracias, Marco. Dame el micrófono, si quieres, Raquel, cuando quieras. Tú. Vale. Pues nada, siguiendo un poco el hilo de Marco, la motivación para presentarnos a estas elecciones es muy básica y es que cuando nos presentamos a las elecciones municipales, incluso a las elecciones generales, pues a veces tenemos la conciencia que tanto en los ayuntamientos como en el Gobierno de la Nación o en el Parlamento Nacional es lo que se decide absolutamente todo. Y no hay nada más lejos de la realidad. Quien tiene mayor ámbito competencial en el día a día que todos vivimos o que sufrimos son las comunidades autónomas. Por lo tanto, para mejorar los servicios básicos, tanto como educación, sanidad, y para cambiar muchas de las trabas burocráticas a las que nos enfrentamos día a día, lo que hay que tener es representación en las elecciones autonómicas. Por lo tanto, esa es seguramente la principal motivación, que mucho de lo que sufrimos o padecemos al día a día, al no estar bien, o por lo menos desde Vía Burgalesa entendemos que no está todo lo bien que debería y que tenemos más trabas burocráticas que muchas veces desde los ayuntamientos los tenemos que poner. El nacimiento de esas trabas burocráticas o de esa falta de calidad en los servicios depende directamente de la administración autonómica. Por lo tanto, si queremos cambiar algo, necesariamente hay que tener representación en las Cortes autonómicas, intentar condicionar el gobierno de la autonomía para que esos servicios mejoren y las infraestructuras que
necesitamos y que merecemos, pues lleguen de una vez por todas. Vamos, hemos subido aquí a Raquel porque sí que me gustaría eso, que nos contase un poco su experiencia como alcaldesa, además primeriza, aunque llevas ya 2 años, y además es alcaldesa de un pueblo de la Sierra, de Palacios de la Sierra, y para mí tiene doble mérito, pues porque muchas veces sufre lo que es el bipartidismo y todas las garras que muchas veces nos ponen, y además porque es una alcaldesa que, a diferencia de mí, no tiene dedicación exclusiva, pero está todos los días en el ayuntamiento. Así que, Raquel, cuando quieras. Este micrófono. No se te va a pegar. Cógelo. Bueno, pues muchas gracias. Estamos encantados de haber venido aquí a Belorado. Ya hace mucho tiempo que no pasaba por aquí. Y bueno, conocer a esta gente que compone todas estas agrupaciones para nosotros ha sido un gran descubrimiento, porque realmente yo, cuando formamos el grupo, no queríamos presentarnos por los partidos más o menos tradicionales, porque no nos gustaba esa polarización y esa manera de gobernar, y sentíamos pues que estaban muy alejados. Y encontrar un partido que fuera cercano, que fuera de Burgos, que nos fue también indicando un poco en esta nueva andadura, pues para nosotros fue muy importante. Tampoco sabíamos si íbamos a ganar, y bueno, pues sí, ahí estamos gobernando. No nos lo han puesto nada fácil, pero bueno, estamos ahí. Y claro, yo sí que creo que es muy importante que la gente se involucre, porque al final, sobre todo las ciudades pequeñas o los pueblos pequeños, si no estamos ahí los que vivimos, pues difícilmente nadie va a venir a traernos nada. Y yo lo que estaba viendo en nuestra tierra es que cada vez hay más gente de fuera, pues que los ponen los partidos grandes para aprovechar un poco el tirón a base de cobrar un buen sueldo o tener otras gratificaciones como ser diputados provinciales. Y nosotros lo que queríamos era trabajar por nuestro pueblo. Al final, ¿quién conoce a la gente de los pueblos? Pues el que ha vivido siempre, el que es vecino, el que ha formado parte. Y al final es importantísimo conocer a la gente mayor, conocer a los niños, saber a quién tienes que llamar, saber de quién te están hablando. En nuestra zona, que además es una zona que sabéis que no tenemos agricultura, pero sí que tenemos el monte. Nuestra agricultura es el monte. No recolectamos cada año, pero recolectamos cada 100 años, que es cuando se cortan los pinos, ¿no? Entonces, el tema forestal, por ejemplo, es un tema muy importante, y hay que conocerlo, y hay que saberlo, y hay que haber estado ahí de pequeño y conocer el terreno y el territorio. Y yo lo que sí que creo es que la política tiene que cambiar. Tiene que cambiar, y tenemos que ir, como ha dicho Marco, de abajo arriba y de cercanía, porque los de allá lejos no nos van a traer nada. Aunque vengamos ahora cada 4 años a prometer cosas, no. Yo, por ejemplo, en nuestra zona, me imagino que aquí también se hacían concejos, los antiguos concejos que se llamaba al pueblo. Pues yo el otro día, el viernes pasado, tuvimos un concejo. Llamamos al pueblo, explicamos lo que se ha hecho, la gente pregunta, la gente aporta, y yo creo que para mí esa es la manera y la política de verdad. Y creo que, bueno, pues ahora nos irá contando un poco Álvaro, todas las cosas tan importantes que se están perdiendo, importantísimas en educación, en sanidad, en vivienda. Yo veo mi pueblo, que las casas están prácticamente, el casco antiguo, es que muchísimas casas, la gran mayoría de las casas están cerradas, se están hundiendo. Pero es que la administración no nos está ayudando, y nosotros no tenemos capacidad suficiente como para poder arreglar todos esos problemas. Se nos va la gente, no hay casas, no hay población, se nos van las industrias. ¿Y qué hacemos? Pues hay que reaccionar, hay que despertar. Y entonces, pues bueno, yo creo que Vía Burgalesa, y creo que esta gente que hemos encontrado y que al final nos hemos unido, somos gente que podemos aportar mucho, y que, como han dicho, si no es desde la Junta, pues es muy difícil, muy difícil. Y no os quería decir de momento nada más. Por aquí. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras. Y nada, ahora vamos a comentar un poco lo que es el programa electoral, que creo que os ha ido entregando Aurora a todos vosotros. Estos son los 12 puntos que consideramos fundamentales. Si bien en la parte trasera tenéis, además de lo que es toda la candidatura, el código QR en el que podéis descargar todo el programa electoral. Vamos, hablamos mucho del programa electoral porque entendemos que es el fundamento sobre el que se tiene que circunscribir pues las políticas a realizar.
El primero de los puntos, que entendemos que es uno de los fundamentales y que entendemos que hay que enfocarlo de dos maneras, que es el problema de la vivienda. Como bien comentaba Raquel, como al final somos la unión de partidos de ámbito local, de municipios pequeños o más grandes, pues padecemos realidades diferentes. No es la misma la realidad de vivienda en Belorado que la que puede tener en Aranda, la que puede haber en Burgos o la que puede haber en otras localidades. Por lo tanto, de cara a cometer el problema de la vivienda, no es lo mismo una gran promoción en Burgos que una pequeña promoción en Belorado. Por lo tanto, en materia de vivienda, lo que entendemos es que no se puede penalizar a las empresas que quieren construir vivienda porque dependemos de ella, pero tampoco entendemos que la administración no juega un papel determinante. Por lo tanto, en las ciudades lo que pretendemos es efectivamente agilizar los trámites todo lo posible para que esas viviendas se puedan construir lo antes posible y no poner trabas a las empresas privadas que lo quieran hacer. Además, y como uno de los principales problemas que como país tenemos es el acceso de la vivienda a los jóvenes, pues pretendemos que muchas de ellas se den el alquiler con opción a compra y que ese alquiler que se pague durante los 3 primeros años se pueda detraer del precio final. Y en el caso de la vivienda en el mundo rural, además de, pues eso, de proponer facilidades a los ayuntamientos para adquirir viviendas que están en uso o que se pueden reformar, o incluso parcelas, pues entender que desde la Junta de Castilla y León se puede poner en marcha un programa Rehabitare para que aquellos particulares que su vivienda puede darse en alquiler, pero que no está en unas condiciones mínimas, pues reciban esa ayuda a cambio de ponerla en alquiler. Es un programa que ya se lleva a cabo, pero para viviendas públicas. Pues como muchas de las viviendas que hay en el mundo rural dependen de los particulares, lógicamente, pues que esas ayudas se extiendan a los particulares. En materia de vivienda hay mucho que hacer y aunque en 4 años no da tiempo para mucho, pero sí que se puede sembrar, sobre todo para intentar que el déficit de viviendas que tenemos tanto en el mundo rural como en el mundo urbano pues se pueda poner en marcha. Unido a esto, y es saltar un poco, nos vamos al punto 4 y es uno de los principales problemas que estamos sufriendo y que yo en particular estoy sufriendo en Belorado, y no es otro que la normativa urbanística. Y es que, bueno, sois muchos los que os habéis acercado al ayuntamiento a preguntar que cómo va la reforma de las normas urbanísticas, y yo, todo lo educado posible, he intentado mantener la compostura y decir que el ayuntamiento no tiene toda la responsabilidad que se le quiere achacar. Y es un asunto en el que puede parecer ahora ventajista, pero creedme que no lo es. La Ley de Urbanismo de la Junta de Castilla y León es del año 1999, es decir, hace 27 años que se aprobó. Hace 27 años había un boom inmobiliario, hace 27 años los pueblos eran lo que eran y la administración se enfocaba de otra manera. Y lo cierto es que para los municipios de menos de 20.000 habitantes, quien tiene la decisión de aprobar o no unas normas urbanísticas es la Junta de Castilla y León. No depende de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenemos que tramitarlas y decir a todo que sí y a lo que la Junta de Castilla y León quiera que nos diga. Pues eso es la realidad, y es que desde el año 2019 llevamos tramitando las normas, es decir, 6 años y medio. Y podéis pensar, claro, como este partido no es de los que gobiernan en la Junta de Castilla y León, pues es por eso. Pues tampoco es así, porque las anteriores normas, las de 2009, se empezaron a tramitar en el año 2004, es decir, se tardaron 5 años. Si la norma es del año 99 y las normas urbanísticas del ayuntamiento, unas se empezaron a tramitar en el 2004 y acabaron en el 2009, y estas se han empezado a tramitar en el año 2019 y al 2026 no las hemos aprobado y hemos sido 2 partidos de ámbito diferente o de diferente color, ¿dónde creéis que puede estar el problema? En la normativa del año 99, ¿verdad? Que es una normativa autonómica y que es necesario cambiar. Así de simple. Y que si llegamos a las Cortes de Castilla y León vamos a cambiar, porque no puede ser que haya del orden de 20, 30 propietarios en Belorado que estén actualmente esperando a que se aprueben las dichosas normas urbanísticas para hacerse su casa, y que el alcalde de turno o el concejal de urbanismo de turno tenga que aguantar el chaparrón de que no hacemos nada más que poner pegas, porque las pegas no las pone el ayuntamiento, las pone la Junta de Castilla y León con una normativa arcaica, decimonónica, del año 99. Así que o cambiamos esas normas o si no nos vamos a ver abocados a lo mismo de siempre. Puede parecer sencillo, pues en este caso lo es así de simple. Y además hay otro ejemplo. ¿Qué otra comunidad autónoma, además de Castilla y León, tiene un tamaño similar, pero 4 veces en población? La Junta de Castilla y León, pues la Junta de Andalucía. Pues la Junta de Andalucía en el año 2023 ha aprobado lo que se ha denominado la Ley Lista, que es una nueva ley de urbanismo donde da más autonomía a los ayuntamientos para que aprueben las normas que realmente quieren aprobar. Por lo tanto, el planteamiento efectivamente es que se modifiquen las normas urbanísticas para que los ayuntamientos tengamos más autonomía para poder hacer lo que entendemos que es necesario en cada uno de los urbanismos. Porque, y pongo ya el último ejemplo en materia de urbanismo que me estoy extendiendo mucho. Arroyo de la Encomienda, pueblo que está al lado de Valladolid, creo que no supera los 20.000 habitantes. Belorado, pueblo que está
creo que a 180 kilómetros de Valladolid. Pues la normativa urbanística es la misma, la ley que nos rige es la misma. ¿Tiene sentido un pueblo de un alfoz como el de Valladolid a que Belorado, que está a 45 kilómetros del alfoz de Burgos? ¿Tiene sentido? No tiene ni el más mínimo de los sentidos, pero sin embargo nos llevamos comiendo esta normativa desde el año 99. Y si no la han cambiado es porque no han querido, porque parece que preferimos que se nos caigan los pueblos o los cascos antiguos a permitir que haya una casa fea en esos mismos cascos antiguos. Continuamos, perdón, me he desahogado un poco, pero vamos, es la cruda realidad. Otro de los puntos que entendemos también que tiene que hacerse para que este territorio crezca de manera más igual es una desconcentración y que el equilibrio territorial se pueda llevar a cabo. La Junta de Castilla y León o la Autonomía de Castilla y León se creó o se empezó a tramitar en el año 1983 y el Estatuto de Autonomía es también del año 1983. Si os pregunto cuál es la capital de Castilla y León, ¿sabéis decirme cuál es? No tiene capital. En el Estatuto de Autonomía no se determina capital. Por lo tanto, podría estar en Toro, Zamora, en Béjar, Salamanca o en Belorado, Burgos. Pero, sin embargo, no tenemos capital. ¿Pero dónde se han concentrado parte o casi todo del poder que se está actualmente dando? En Valladolid. Pues si realmente queremos seguir construyendo una comunidad autónoma, ese poder se tiene que repartir. ¿Por qué no la Consejería de Educación está en Salamanca? ¿Por qué no la de Ordenación del Territorio está en Zamora? ¿Por qué no la de Industria puede estar en Burgos? ¿Por qué Burgos no puede tener todas las sedes del Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué no? Pero lo cierto es que todas las consejerías están en Valladolid, que una parte del Tribunal Superior de Justicia está en Burgos, que el Tribunal de Cuentas está en León y que el Procurador del Común está en León. El resto de las administraciones o de los órganos de poder se centran y se circunscriben en Valladolid. Y esto genera, porque muchas veces lo sufrimos, que determinados trámites tengan que pasar necesariamente por Valladolid. No quiere decir que lo hagan mejor o peor, pero necesariamente si muchos de los funcionarios viven en Valladolid, al final donde pases o donde haces tu vida, pues tiendes a condicionarte. Por lo tanto, si queremos que la autonomía se construya de una manera más igual, se tiene que haber una desconcentración de todo ese poder. Y vamos, en el programa lo hablamos, tiene más lógica que la ordenación del territorio se lleve, por ejemplo, a Zamora, que sufre mucho más la despoblación que lo que tiene Valladolid, o que, por ejemplo, la de medio ambiente se haga desde Soria y en la gestión de los montes, pues por ejemplo, se puede hacer desde Soria, que tiene más sentido que se haga desde Valladolid. Por lo tanto, ahí entendemos que hay mucho recorrido y que puede darse. También en materia de justicia industrial, que es el tercero de los puntos del programa electoral, en este caso ya es un ámbito más provincial. Y es que la política industrial de la Junta de Castilla y León ha sido un poco errática, en la medida en que la competencia está dividida entre ayuntamientos y comunidad autónoma. Ahora mismo en Castilla y León, en Burgos, hay 5 polígonos de titularidad de la Junta, que se dividen entre Villarcayo, Espinosa, Villalmanzo, Pradoluengo y el polígono de Guircio y en el futuro el Parque Tecnológico de Burgos. Si nos vamos a los que hay en el eje, en el entorno del Canal de Castilla, pues hay ya 7 polígonos industriales. ¿Cómo es posible que Burgos, que es la provincia más industrializada de toda la comunidad autónoma, no disponga de más metros industriales? ¿O cómo es posible que, por ejemplo, Villasana de Mena, que está colindando con las Encartaciones y con Vizcaya, no tenga un polígono de titularidad de la Junta para poder atraer inversiones provenientes del País Vasco? ¿O cómo es posible que el Ayuntamiento de Belorado tuviese en su momento que gastarse 2 millones de euros para promover un polígono industrial cuando en otras zonas se lo hace la Junta de Castilla y León? Pues cosas de ese tipo y agravios de este tipo son los que llevan pasando durante 42 años ya y que entendemos que es necesario cambiar. En el caso particular de Burgos Capital es también pues, un poco paradigmático, y es que Burgos Capital cuenta con 2 de los polígonos más industriales de Castilla y León, pero sin embargo ninguno de ellos es de titularidad de la Junta. Tiene sentido que en 42 años de autonomía de Castilla y León, la Junta de Castilla y León no haya invertido un solo euro en metros industriales en la capital de la provincia. Pues evidentemente no tiene ningún sentido, cuando sí que lo has hecho en el resto de capitales de provincia, a excepción creo que es de Zamora y de Salamanca. Pues por lo tanto la idea es que si podemos condicionar al gobierno de la Junta de Castilla y León es que las inversiones en materia de industria se hagan atendiendo también a criterios de desarrollo, y no haya que esperar 42 años para que Burgos y área metropolitana pueda disfrutar de metros industriales. También, y en materia de logística, que es el punto 5 del programa, si lo estáis siguiendo por ahí, hay mucho que recorrer. Y es que la Junta de Castilla y León en su momento promovió la red CILOG, que es una red en la que aglutina a varios
a varias localidades en las que les dota, pues eso, de ciertas infraestructuras en materia de logística. Pero es una red un poco curiosa, y es que apenas tiene vertebraciones hacia el exterior, es decir, todas se conectan desde Ponferrada, León, Salamanca, Burgos, Palencia, se conectan siempre hacia el centro, hacia Valladolid, y a nosotros, en particular a Belorado, se nos ha dejado fuera del corredor atlántico. Y todos, ya sabéis que por nuestra querida Nacional 120, ¿cuántos camiones pasan? ¿Tiene sentido que no estemos incluidos dentro de la red CILO? Pues ninguno, porque desde Vigo hasta Barcelona somos un paso natural. Sin embargo, la Junta de Castilla y León nos ha venido negando la posibilidad de invertir dinero en Belorado para aumentar la infraestructura en materia de camiones. Podemos hablar desde un parking de camiones hasta un pequeño puerto seco, cosa que sí que están haciendo en otros territorios, pero que sin embargo aquí pues no se ha venido haciendo. Así que uno de los puntos en materia de logística es instar a la Junta de Castilla y León a que se invierta más en los territorios periféricos. Y al hilo de todo eso, comentar también otro asunto de políticas de 42 años. La Junta de Castilla y León cuenta con 4 autovías de su titularidad. Una es la autovía Burgos-León, que es la misma Nacional 120, que en su momento no tuvo ningún problema en desdoblar, aunque la competencia era nacional. También tiene una carretera que une Segovia con Valladolid, Palencia o la zona de Magaz también con la autovía de Valladolid, y otra que va desde Ávila a Valladolid. Como veis, son siempre autovías que van desde el exterior hacia adentro. ¿Qué pasa con la 629, que es la autovía o la carretera autonómica, perdón, que uniría Burgos con Vizcaya? Esa llevan desde Las Merindades pidiéndola 40 años y sin embargo no se ha hecho un solo kilómetro de autovía. Sucede algo parecido con la carretera entre Salas y Quintanar, que es la CL 617, si no recuerdo mal. 117. 117. Sí. Vale, pues eso, muchas gracias, Raquel. Que llega hasta el punto de la falta de inversión en que hasta el Ayuntamiento de Salas ha instado a la Junta de Castilla y León o le ha pedido permiso para que el propio Ayuntamiento asfalte la travesía que le corresponde a la Junta de Castilla y León. En materia de infraestructuras, como digo, la Junta de Castilla y León tiene mucho por hacer, y en un territorio tan extenso tendríamos que tener más malla del territorio con vías de alta capacidad. Y además es curioso porque la autovía León se consiguió cuando se pudo hacer presión sobre el gobierno de la Junta de Castilla y León, cuando tanto Tierra Comunera como la Unión del Pueblo Leonés pudieron condicionar el gobierno de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, si se consigue y la aritmética lo permite, es posible. Los ejemplos ahí están. También en el punto 6, y ya es un poco ya más genérico, fiscalidad para autónomos. Esto es de destacar que los partidos que nos presentamos a las elecciones autonómicas vamos en la misma línea, y es en ayudar a los autónomos a pagar las cuotas en función de los ingresos que perciban. Por lo tanto, no me voy a desarrollar mucho más porque todos los partidos que nos presentamos vamos en la misma línea. El séptimo de los puntos es el de sanidad pública y cercana, y ahí pues también, así como en materia de educación, la Junta de Castilla y León sí que a nuestro juicio ha hecho un buen desempeño. En materia de sanidad, lo cierto es que no. En los presupuestos que se intentaron aprobar a principio, que eran en torno a unos 16.000 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, más o menos 5.300 estaban dedicados a sanidad. Es decir, un tercio de los recursos que maneja la Junta de Castilla y León, algo menos, se dedican a sanidad. De esos 5.300 millones, 2.300 van dedicados a personal, unos 1.200 a gasto corriente, y el resto entre inversiones y transferencias a órganos autónomos que pertenecen a la misma. En materia de sanidad, la Junta también ha seguido una política errática y se ha visto condicionada por la cantidad de autonomías que colindan. Claro, no es lo mismo estar aquí junto a La Rioja o en Las Merindades junto al País Vasco que estar en Ciudad Rodrigo o en Béjar al lado de Extremadura. ¿Qué pasa? Que al haber una política retributiva unitaria, sucede que aquí, por ejemplo, en Belorado o en Villarcayo o en Villasana de Mena, tienen menos incentivos a quedarse, irse a La Rioja o irse al País Vasco. Y esto es una cruda realidad, hasta el punto de que la Junta de Castilla y León, y aquí en Belorado lo padecemos, no tenemos médicos de atención primaria con la especialidad. La Junta de Castilla y León hace un tiempo abrió el grifo y dijo que como no tenía médicos suficientes para cubrir los puestos de médicos fundamentalmente en centros de salud del mundo rural, iba a abrir el grifo y solo iba a pedir médicos pero sin la especialidad. ¿Qué ha supuesto esto? Que en centros de salud alejados de la ciudad y fundamentalmente aquellos que estamos en la periferia y colindantes con comunidades autónomas donde se paga mejor a los médicos, tenemos médicos que no tienen la especialidad y nos cuesta mucho más cubrir esas plazas.
Esto lleva pasando ya durante un tiempo y lo cierto es que no han puesto remedio. Intentarlo, quiero pensar que sí, pero no han puesto remedio. Necesariamente para esto hay que incrementar el gasto en personal y que los profesionales que atiendan a la sanidad, en la sanidad sean de atención primaria. Además, también hay una amplia mejora en materia de infraestructuras en lo que a sanidad se refiere, por no hablar de los hospitales generales, que, pues bueno, el de Aranda que se está construyendo, también hablar de centros de especialidades, y es que en Villarcayo, por ejemplo, tienen un centro de especialidades, pero no tienen personal, que volvemos a lo mismo. No nos tenemos que centrar tanto en el cascarón, sino más bien en el interior. Pues en materia, como digo, de sanidad, sí que centrándonos en el cascarón, aquí en el Centro de Salud de Belorado, que es de los años 80, si no recuerdo mal, ya requiere de una reforma, ¿verdad? Tanto en materia de aislamiento como en materia de accesibilidad. Por lo tanto, instaremos a la Junta a que invierta en los centros de salud en los que haga falta y que aquellos en los que por espacio estamos bien, se invierta en materia de accesibilidad y de mejora en eficiencia energética. Hace falta. Además, también hay que tener en cuenta que la Junta de Castellón también ha sido un poco errática en lo que a la gestión de los hospitales se refiere, y la gestión sobre el Hospital Universitario de Burgos es un poco opaca, porque se viene pagando del orden, se empezaron pagando unos 70 millones de euros al año y ahora se vienen pagando como unos 100 millones de euros al año. En ese canon supuestamente está el pago de lo que fue la propia obra, más lo que son muchos de los servicios que se pagan, pues servicios administrativos y también inversiones. Hasta el punto, y es lo más problemático del canon, de ahí que en el propio pliego pedimos una auditoría y una revisión del propio modelo para que no se vuelva a implementar en otros hospitales, como por ejemplo el de Aranda, y es que la decisión sobre si invertimos en una nueva máquina o en un nuevo utillaje médico no depende tanto de los medios o del director general del hospital, sino que depende de la subcontrata, en este caso de Ficanza. Por lo tanto, claro, quien decide la inversión es quien va a recibir el dinero, pues no sabemos si realmente las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal, o si la auditoría de la gestión de ese contrato se está haciendo de la mejor manera posible. Para evitar posibles problemas, pues entendemos que lo idóneo es que se audite, se vea la posibilidad de revertir el propio modelo de gestión, y en el caso de que no sea posible, porque a efectos económicos no es posible, se trate de evitar en el futuro este tipo de modelos de gestión, porque aquí entendemos que un asunto tan delicado como la sanidad o la educación tiene que tener una pata pública que sea capaz de darnos servicio a todos y no tanto atender a la sanidad privada ni a que la reducción de listas de espera esté condicionada a hospitales privados. Necesitamos más personal en materia de servicios de sanidad pública, por lo tanto habrá que contratar más personal. Si no estamos capaces de reducir las listas de espera, que en Burgos para traumatología o para oftalmología no, pero vamos, para oncología creo, hay listas de espera muy grandes. Por lo tanto es necesario invertir en ese personal para reducir esas listas de espera. Continuando con el propio programa, en materia de desarrollo rural lo que pretendemos es, en primer lugar, intentar una fiscalidad diferenciada y también crear una ley sobre la despoblación o sobre la repoblación, según como se quiera, así como una agencia independiente para desarrollar proyectos tractores en las comarcas. Unido a esto, en el año 2007 se aprobó una ley de ordenación del territorio por parte de la Junta de Castilla y León, que determinaba las unidades básicas de servicios, las famosas UBOS. En esas UBOS se pretendía comarcalizar muchos de los servicios que tenemos, porque lo cierto es que aquí en Belorado sabemos que educación circunscribe a una serie de pueblos, sanidad circunscribe a otra serie de pueblos, mancomunidad circunscribe a otra serie de pueblos y agricultura circunscribe a otra serie de pueblos. Por lo tanto, no hay uniformidad en servicios que dependen directamente de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, parece lógico intentar construir en base a esas comarcas y que muchos de los servicios se puedan comarcalizar y se racionalicen de esa misma manera. Pues al hilo de eso y para el desarrollo rural realmente necesitamos proyectos tractores para las comarcas, o bien porque ya están instalados o bien porque tenemos ventaja comparativa respecto a otros. ¿Por qué no pensar? Y es uno de los, yo particularmente como alcalde, se lo iba demandando muchos años a la Junta de Castilla y León, ¿por qué no pensar que si tenemos dos de las principales explotaciones mundiales de sulfato sódico no puede haber industria anexa a la misma? Sin embargo, la Junta de Castilla y León no juega un papel determinante cuando en la promoción industrial sí que tiene ese papel preponderante que hasta ahora no ha tomado. Pues en esa materia sí que la Junta de Castilla y León puede hacer mucho más y a través de dotación presupuestaria y de un poco de rigor, pues se puede construir mucho más al respecto. En materia de educación, como digo,
A mi juicio, la Junta de Castilla y León sí que lo está haciendo bien en materia de educación, fundamentalmente en materia de educación rural, porque los ratios que manejan no son los que se manejan en la ciudad, ya no así, sí que se sigue apostando. Y particular mérito tiene la gratuidad de 0 a 3 años. Por lo tanto, pues, si lo está haciendo bien, no hay por qué decir que lo está haciendo mal. Pero es cierto que en materia de formación profesional no lo está haciendo todo lo bien que debería. La Junta de Castilla y León invierte mucho en las universidades, que está muy bien, pero la formación profesional, que puede ser un elemento tractor tanto de las comarcas rurales como del mundo urbano, no está apostando apenas nada. De aquí en Belorado ya lo sufrimos cuando intentamos traer una formación profesional dual en materia de renovables. Se nos exigía unos criterios similares a los del mundo urbano que no podíamos cumplir, pues desde garantizar una demanda mínima de 8 alumnos hasta unas instalaciones que realmente no podíamos. En este caso nos pedían antes el manto que el santo, para así decirlo. Nos pedían empezar la casa por el tejado. Nos pedían acreditar una demanda y unas instalaciones sin saber realmente si íbamos a tener interesados. Los interesados los tendremos muchas veces si pones en marcha pones en marcha el proyecto y lo puedes convertir en realidad por parte de la administración autonómica. En materia de FP en el programa se detalla mucho mejor, y es que teniendo en cuenta que tanto en la zona de palacios o salas con la materia forestal y silvícola que hay, ¿por qué no desarrollar pues formación profesional en materia de carpintería o de aprovechamientos forestales? En nuestra zona, ¿por qué no desarrollar formación profesional en materia de energías renovables relacionadas con las energías solares por la cantidad de parques fotovoltaicos? Bueno, que uno que se han puesto en Belorado, los está poniendo en Belorado, y otros que se han puesto en la zona de la Bureba. En Melgar, ¿por qué no hacer una FP de química cuando se va a instalar una empresa de amoníaco verde? Por lo tanto, la FP puede ser tractora para el mundo rural. Lo que pasa es que con los criterios actualmente para otorgar FPs es imposible. O los flexibilizan o nos dejan atados de pies y manos para que necesariamente esas FPs se den en la ciudad. Ya casi terminando, en el punto 10 sobre la energía y la fiscalidad es un tema bastante del que se habla poco, pero que realmente tiene mucha importancia. Y es que en Castilla y León y en Burgos en particular es el segundo productor de energía eólica de toda Castilla y León. Sin embargo, los que seguís habitualmente la prensa, no es raro ver cómo hay proyectos en Burgos que no se pueden llevar a cabo porque no tienen la energía garantizada. ¿Cómo es posible que se produzca la energía aquí, que seamos el segundo productor de energía eólica, y los proyectos tractores o industriales de la provincia de Burgos no tengan energía suficiente para ponerse? Hablo de Burgos, como por ejemplo ha pasado en el caso de Gala, pero podemos hablar también de Minera Santa Marta o de Crimidesa, que han tenido problemas de abastecimiento en momentos puntuales por ser final de cola. La política energética en este caso es del gobierno central, y la verdad es que está más enfocada hacia la demanda que hacia potenciales demandantes. Me refiero, mucha de la energía que producimos se va al País Vasco y se va a Madrid, que esto tiene otra derivada que ahora comentaremos. Sin embargo, no se reserva ninguna capacidad en las zonas en las que se produce dicha energía. Es difícil poder plantear un centro de datos o poder plantear una planta de hidrógeno verde en Belorado cuando nadie nos garantiza que vayamos a tener esa energía. Es la pescadilla que se muerde la cola, que es: primero tengo que contactar con una empresa que me diga que va a venir para que tú me pongas la energía, pero es que la empresa me dice que necesita la energía. Por lo tanto, si aquí se produce la energía, ¿por qué no reservar algunos megavatios para proyectos que se puedan quedar en el territorio? Eso se incluye en el programa y además es una medida muy sencillita que costaría simplemente con modificar un decreto. Y en materia de energía y de financiación, que es un tema muy de moda, de financiación autonómica, indicar un punto que a mí me parece de los más gravosos, y que de eso, pues por ejemplo, la Comunidad de Madrid no dice ni mu porque se ve beneficiada. Y es que en materia de energía, en nuestra factura de la luz, nos merendamos varios impuestos. Uno de ellos es el impuesto sobre la electricidad y otro es el impuesto sobre la producción de generación de energía eléctrica. El impuesto sobre generación de energía eléctrica es un impuesto que a nivel nacional recauda el propio ministerio y se lo queda el ministerio y luego lo reparte como buenamente quiere. Y en materia del impuesto sobre la electricidad, que lo veréis en vuestras facturas, ese impuesto está ligado a dónde se consume la energía. Y es un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas. Por lo tanto, para hacer el resumen, la energía se produce en Burgos, se manda en gran parte al País Vasco o a la Comunidad de Madrid, que es donde se consume, y ese impuesto sobre la electricidad, sobre energía no producida en ese territorio, se queda en ese territorio. Claro, si aquí vivimos en Burgos en torno a 380.000 personas y en Madrid viven 7 millones de habitantes, pues os podéis imaginar el consumo de unos y el consumo de otros. Sin embargo, donde se produce la energía es aquí. Pues eso en el programa hay que cambiarlo, porque no puede ser que una comunidad autónoma como la de Castilla y León esté peor financiada que otras y que encima uno de los criterios para la financiación sea
sea la materia, o sea el impuesto sobre la electricidad. Por lo tanto, esto se puede cambiar y en este caso sería a través del Congreso de los Diputados, no de la autonomía, pero entendemos que ahí que quien gobierne tiene que jugar un papel determinante para condicionar la fiscalidad de la autonomía, y que realmente si se produce la energía aquí, si los posibles efectos externos se sufren aquí, por lo menos que la financiación se quede aquí y también que se reserven megavatios para proyectos que puedan transformar nuestro territorio. Así lo entendemos. En materia de agricultura, que es ya el último de los puntos, bueno, tanto en agricultura como en ganadería, pues lo cierto es que la autonomía tiene mucha competencia en materia agrícola, pero aun teniendo mucha competencia en materia agrícola, la inmensa mayoría está delegada en la Unión Europea con la famosa PAC. La PAC, o bueno, en su momento el Servicio Agrario Nacional, básicamente es una entidad que subvenciona los productos agrícolas para que sean competitivos y podamos tener autonomía agrícola y de producción. La PAC ha ido derivando hacia unas prácticas que quizás no sean las más adecuadas y sobre todo ha ido inundando en papeles a los agricultores y a los ganaderos, que es precisamente igual lo que tendríamos que evitar. Desde Vía Burgalesa lo que proponemos es que hay que aligerar toda esa burocracia, porque no hace nada más que poner trabas y muchas veces innecesarias, y que acuerdos del tipo como Mercosur, pues que se tienen que coger de una manera diferente. Y es que nosotros, cuando nos adherimos a la Unión Europea, esto no fue un acuerdo de libre comercio, sino que fue un mercado común. Un mercado común implica que yo puedo vender donde quiera, pero que las reglas son comunes para todos. ¿Qué pasa? Que el acuerdo de Mercosur no es un mercado común, sino es un acuerdo de libre comercio donde cada uno, con las reglas que se autoimpone, compite con los demás. Si aquí, en buena lógica o no, tenemos una normativa en materia medioambiental, en materia de seguridad, en materia laboral, en materia social, lo lógico es que acuerdos de este tipo obliguen a que aquellos países donde se van a importar esos productos, hablamos en este caso del Mercosur, pero puede ser otros como Marruecos u otros, que tengan las mismas condiciones, porque al final, si esos alimentos vienen de Argentina, por poner un ejemplo, y ahí están utilizando fitosanitarios que aquí no permitimos, ¿tiene eso algún sentido a nivel sanitario? Pues la verdad es que no. No está mal llegar a acuerdos de libre comercio, o mejor dicho, de mercado común, porque hemos visto el desarrollo que hemos obtenido gracias a la Unión Europea, pero no tiene ningún sentido que esos acuerdos jueguen con reglas diferentes. Por lo tanto, de Vía Burgalesa lo que abogamos es porque el acuerdo de Mercosur, primero, se paralice y segundo, se negocie para que las reglas sean similares en ambas materias. Y también en materia de ganadería, también es un asunto que, bueno, aquí en Belorado no nos afecta tanto porque no tenemos la presencia del lobo, pero bueno, en la zona de Raquel sí que lo conocen bien, y es que el lobo está generando ahora mismo una serie de problemas que per se está haciendo que muchas ganaderías pues o tengan que cerrar o tengan problemas. Para eso la Junta de Castilla y León pone en marcha un planteamiento que es, primero, controles poblacionales para cuando hay sobrepoblación de lobos y luego, digamos, garantizar o pagar por los daños a los propios ganaderos. Pues primero, los controles poblacionales para que se autoricen son muy complejos, por lo tanto muchas veces llegan tarde, así que esos hay que agilizarlos. Y segundo, en materia de lo que es la indemnización por esa ganadería, pues hombre, tiene que ser más rápida y sobre todo a precio de mercado. Se trata de convivir porque históricamente se ha hecho así, pero claro, si de una manera u otra están y conviven en el mismo entorno, pues de una manera u otra hay que controlar que todos podamos convivir. Y el último de los puntos, que es Burgos Tierra de Oportunidades, básicamente lo que es un reclamo a que nos creamos un poco lo que somos y hacia dónde tenemos que ir. Vamos, yo considero que en Burgos se vive de película, o sea que tenemos una calidad de vida bastante buena, que tenemos oportunidades de desarrollarnos profesional y personalmente, pero que nos llevamos mucho tiempo sin creérnoslo. Y un poco lo que venimos es precisamente a eso, a que nos lo creamos. Pero para creérnoslo tenemos que luchar por esos servicios públicos que sean de calidad, que tengamos las mismas herramientas para luchar con otros territorios, y que la única manera de que Burgos sea una tierra de oportunidades es cambiando los 40 años de gobierno, en este caso del Partido Popular, porque lo que han venido a hacer es a que haya mucho conformismo en esta tierra, que es lo que menos necesitamos, y hacernos ver que tenemos que conformarnos con lo que somos y no, en realidad lo que tenemos que optar es a intentar mejorar, a generarnos oportunidades y a que toda esta calidad de vida que tenemos, defenderla
y que otros muchos vean que aquí se vive muy bien y que no es necesario ni irse ni a Madrid ni a Bilbao para desarrollarse personal y profesionalmente. Así que nada, muchas gracias a todos y perdonad por la chapa, espero haber sido claro y no haber hablado muy rápido, que estoy seguro de que sí. Abrimos, si queréis, un turno de preguntas para que comentéis lo que queráis. Fidel, está por ahí. ¿Quieres dejarle ese por ahí? Yo te quería hacer una pregunta, o quería hacer una pregunta. Es un tema que afecta sobre todo a Belorado. Sé que el ayuntamiento está haciendo algunas cosas, pero si vais a ir a la Junta, ¿cómo es posible que en Belorado tengamos que pagar el autobús cuando en toda la Junta es gratis y en Belorado para ir a Burgos que lo tenemos que pagar? Sabemos que la línea pertenece a La Rioja, pero ¿qué vais a hacer? La Junta, ¿qué va a hacer para evitar estas cosas? La respuesta que nos han dado es que no es de su competencia. Bueno, pero habrá que pelear por ello. Hombre, lo sencillo es porque ya lo hay. Cuando dos administraciones tienen... O sea, el argumento jurídico es sencillo y es que llegan a un acuerdo con el titular de la línea, que es el Ministerio de Fomento, para que en aquellos tramos en los que dependen de la comunidad autónoma, es decir, de Redecilla hasta Burgos, se financie y forme parte de Bustil. Esa es la solución que tienen que dar. Que lamentablemente no somos los únicos, porque en Aranda también sucede lo mismo con algunas rutas, pero es un poco la contradicción en sí misma de que si todo, o sea, el gobierno central va por la línea de intentar que los transportes sean gratuitos y la autonomía va por la misma línea, sin embargo, para asuntos de este tipo, pues parece que no quieren entenderse o que les resulta muy complicado y no lo entendemos. Hombre, lo hacemos desde el ayuntamiento, que somos una gota en el océano, pues hombre, si obtenemos representación en el Parlamento, pues ya no seremos una gota en el océano. ¿Más preguntas? ¿No tenéis ninguna duda? ¿Todo os ha parecido estupendo? No es porque estemos en Belorado, pero tenemos una gran suerte con que se haya presentado Álvaro de primero. Qué pelota. Qué pelota. Es que es una persona que tiene una capacidad, para lo joven que es, tiene una capacidad, pues vamos, estupenda. Yo creo que puede hablar de cualquier tema con cualquier persona y que al final está luchando de verdad. Entonces tenemos una gran suerte. Gracias, Raquel. ¿Algún comentario? Sí, claro. No, podés. A raíz de lo que decía Raquel, ¿me oís? Sí, Marco. A raíz de lo que decía Raquel, os voy a contar algo. Me toca hacer campaña en esta ocasión metiendo ruido por la ciudad, porque como no tenemos muchos recursos, pues usamos... Acércatelo. Usamos ir con la furgoneta, dando guerra... Se escucha mejor, Marco, sabéis, ¿no? Entonces, a la vez que hago esto, estoy escuchando todas las propuestas que tienen los demás, las entrevistas, etc. Sabéis, ayer por la tarde escuché la entrevista que le hicieron a Álvaro en Radio Evolución. Os lo recomiendo, merece la pena. Es totalmente diferente a todo lo que los demás partidos están haciendo. Están llevando esta campaña a clave nacional y a no entrar en los temas territoriales, en lo que nos afecta. Si estamos haciendo una campaña para ir a las Cortes, es para defender lo que Álvaro ha planteado, para trabajar unas propuestas concretas que vamos a defender y que creemos que tienen que cambiar. Los partidos lo que están haciendo es una guerra del tú más, de insultos, de clave nacional, pero no encontraréis a ningún partido que, salvo para decir que va a regalar no sé qué o no sé cuánto, haga un trabajo profundo de análisis y de propuestas. Y os recomiendo que tengáis, ahora que vais a estar esta semana escuchando todo eso, que veáis la diferencia. Vais a ver una diferencia entre Vía Burgalesa, entre nuestro candidato y los candidatos que hay por ahí. Me decía un periodista el otro día, que es amigo nuestro, tenéis el mejor candidato que hay hoy para la Junta de Castilla y León. Tenéis el mejor programa que hay hoy. Y es cierto.
Me va a poner colorado. Qué bien todo. Por allí. Aurora. ¿Qué les diríais a la gente que piensa que por ser un partido pequeño no se va a conseguir nada y solamente lo van a conseguir los partidos grandes de gran renombre que llevan toda la vida? Pues vamos, yo les diría que al final la aritmética es cruda, eso no nos falta razón, pero que a nivel nacional se tienen ejemplos de que si se puede condicionar el gobierno se hace seguramente con más rigor de lo que otros lo hacen. Y sobre todo porque, por poner un ejemplo, los municipalistas, es decir, los partidos de ámbito como Vecinos por Belorado, Sentir Aranda y otros muchos, somos la tercera fuerza a nivel nacional en número de concejales y en número de ayuntamientos en los que ostentamos poder. Es decir, no estamos tan solos, no somos tan pequeños. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos descoordinados y eso está empezando a cambiar. Este es el vivo ejemplo. Yo a Raquel no la conocía hasta hace 2 años y ahora pues para mí es un referente por todo lo que lucha en Palacios y porque también tengo claro que en partidos de nuestro ámbito nos autoexigimos más que otros partidos y que eso hace que a veces nos quememos más rápido, que los equipos no duren tanto tiempo, pero hace que el nivel de exigencia que nos autoexigimos y el nivel de exigencia que intentamos dar es el máximo posible. Y vamos, se me ha olvidado presentar a la candidatura. Muchas veces mucha gente nos dice eso, que somos pequeños, pero me gustaría ver las candidaturas de otros partidos que tienen ámbito nacional, no tienen tanta responsabilidad política o responsabilidad real, ejecutiva, como la que tiene la candidatura, por ejemplo, de Vía Burgalesa municipalista. Hay creo que 5 alcaldes en toda la lista y creo que hay otros, no sé si son otros 2 de concejales, es decir, de una lista de 14, la mitad tiene responsabilidad ejecutiva, por lo tanto, sabemos del tema y no somos tan pequeños. Simplemente lo que necesitamos es la oportunidad. Y cuando la gente se queja de que todos los políticos son iguales o que lo único que venimos aquí es para robar, que es un clásico, o porque nos lo vamos a llevar crudo, pues de esa manera van a seguir gobernando los de siempre o no vamos a poder condicionar los gobiernos y el médico no va a estar ese día porque no hay médico. O sea, los problemas no se van a ir por pensar eso. Entiendo que a veces es complicado entrar en ideas o en propuestas como las nuestras, pero de esa manera nunca vamos a avanzar. Es decir, si queremos respuestas diferentes, si queremos solución a los problemas de toda la vida, o damos respuestas diferentes, o vamos a estar como hemos venido estando hasta ahora. Y con el proceso de despoblación se ve muy claramente, no hemos venido perdiendo población en los últimos 5 o 10 años. En el punto rural hemos venido perdiendo población desde los años 60. Desde los años 60 ha habido una dictadura, ha habido una transición y ha habido una democracia. ¿Hemos conseguido dar respuesta con 3 regímenes políticos diferentes? No. ¿Por qué? Porque las respuestas han sido siempre las mismas. Un enfoque en el mundo urbano y un enfoque en partidos generalistas, que parece ser que son los que se irrogan el interés general, y los partidos pequeños, que muchas veces estamos ahí al pie del territorio, parece que no velamos por el interés general, cuando es todo lo contrario. De hecho, en parte de todo el programa, aunque tengamos medidas locales, porque somos partidos locales que intentamos construir de abajo hacia arriba, también hay muchas medidas que afectan a todos los castellanoleoneses. Por lo tanto, cuando dicen que el interés general o que por ser pequeños no vamos a conseguir nada más lejos de la realidad. Creo que muchas veces representamos el interés general mejor que los partidos grandes, sobre todo porque estamos más cercanos a la gente y entendemos mucho mejor los problemas que los partidos generales. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que hacer? ¿Y alguno de los puntos? Que habéis explicado muy bien el proyecto, entonces. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, contarlo a la gente que no ha podido venir y que lo sepan, porque realmente, como ha dicho Álvaro, pues no tenemos los medios que tienen otros grandes partidos, que despliegan el autobús, la furgoneta. Es un tema que igual también podemos hacer referencia. Creo, Jacinto está por ahí. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos para estas elecciones? 6.500 euros. ¿Sabéis quién ha puesto esos 6.500 euros? Nosotros. El mailing que recibéis en vuestras casas es mailing pagado por todos. Porque los partidos que tienen ya representación les dan unas subvenciones previas por tener esa representación. Por lo tanto, todo el alcance que tienen, toda la publicidad, claro, es publicidad subvencionada que hace que los partidos de nuestro ámbito que no hayamos tenido representación pues nos cueste mucho más. Así que tenemos que ser más creativos y sobre todo más austeros. Pero bueno, lo intentamos. Así que eso, con 6.500 hacemos lo que podemos, ¿verdad, Jacinto?
bueno, y utilizando pues los recursos propios y el dinero particular. Muy bien. Así es. Ya que tenemos polígono, ¿no se podría hacer algún medio para dar... Toma, Ana, si quieres el tele. Sí. Decía, ya que tenemos polígono, que si no hay algún medio de facilidad para las personas que quieran poner algo, aunque el ayuntamiento momentáneamente, digamos que no gane nada en el sentido solar o en el sentido tierra, pero que una vez que ese negocio vaya aumentando, creciendo o mejorando, tenga la facilidad, y aunque sea con tranquilidad o despacio, ir, digamos, pagando eso que en un principio igual no puede, solamente por hacer ese negocio que le parezca oportuno hacer en el polígono. Pero claro, primeramente vosotros, el ayuntamiento, quizás esto no sea a nivel de lo que estamos votando ahora, pero es a nivel pueblo, quizá el ayuntamiento pueda tener, digamos, momentáneamente una pérdida a nivel terreno, etcétera, etcétera, para que luego ese negocio vaya creciendo, que sea más fácil el ir trayendo cosas por esta zona burgalesa. Gracias, Ana. Pues sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que bueno, por explicarlo en varios puntos. El primero. Volvemos, en todo Burgos hay polígonos de toda índole y ámbito. Hay polígonos de titularidad privada, polígonos de titularidad pública, y dentro de estos últimos los hay del Ministerio de Industria, que es por ejemplo el de Lerma, de la Junta de Castilla y León, que es por ejemplo el de Pradoluengo, o de titularidad pública, como es el de Belorado. En ellos hay disparidad de precios, porque nosotros, para vender o alquilar cualquier bien patrimonial del ayuntamiento, tenemos que tasar el solar, la parcela o lo que sea. Así nos encontramos con que, por ejemplo, en Pradoluengo el metro cuadrado está a 5 euros, en Belorado está a 17. Claro, eso lo hace una empresa. ¿Por qué en Belorado vale más que en Pradoluengo? Pues no lo sé. Es cierto que la Junta de Castilla y León tasa sus polígonos muy baratos. No os tiene que contar el secreto. Eso es un problema, porque hay muchas veces disparidad en función de lo que obtienes o lo que no obtienes. La ley de patrimonio de las administraciones públicas nos obliga a no poder regalar el terreno. Es decir, algo tenemos que ganar. Ojalá nos dijesen que lo pudiésemos regalar, aunque no tuviésemos una ganancia económica. De hecho, no la tenemos, porque cuando se hizo el polígono de Belorado, nunca vamos a recuperar el dinero que costó, porque necesariamente las parcelas han ido perdiendo valor y nos interesa casi regalar las parcelas, pero no podemos porque las tenemos que vender por el valor de tasación. Lo que sí que se ha optado es por alquilarlas a 0,75 euros el metro cuadrado, para que cualquiera se pueda instalar. El problema, como digo, es que los ayuntamientos ahí no tenemos autonomía, sino que dependemos en este caso de una ley estatal, que es la que nos obliga a que las cosas que son de los ayuntamientos y que podemos vender, las tenemos que poner o tasar en un valor, y por lo tanto, y necesariamente, venderlas a ese valor. Con lo que en este punto, Ana, estamos más atados de pies y manos de lo que nos gustaría. De todas maneras, lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 6 años y medio es que en lo que es el suelo, es importante el valor que tenga, pero no es fundamental. En lo que es el Belorado nos condiciona más, primero, la falta de la autovía, que es importante. Segundo, que no podemos garantizar toda la energía que algún proyecto nos han demandado. Y tercero, a veces y en ocasiones, la falta de esa formación profesional o de recursos humanos. Claro, los recursos humanos los podemos suplir si tenemos una buena conexión con Burgos o con otras zonas, para que ese personal pueda venir. Pero lo cierto es que en Belorado tenemos unos 1.850 personas, pero es que el paro que tenemos tenemos pleno empleo. O sea, el paro no va más allá de un 6%, por lo tanto tampoco tenemos tantos recursos humanos. Al hilo de lo que comentaba ahora mismo, lo que ha intentado hacer el ayuntamiento, y lo que también ponemos en el programa electoral, es que en materia de subestación, es decir, de garantizarnos esa energía, es a veces más importante que otra cosa, porque en Belorado tenemos la ventaja competitiva, primero, de que somos un pueblo muy grande. Por lo tanto, tenemos zonas de alto valor agrícola, como las zonas de regadío, y otras zonas que tienen escaso valor agrícola. Es decir, se pueden poner placas o energías renovables sin perjudicar a los agricultores del entorno. Eso podría facilitar que si
una empresa que demanda mucha energía pero que necesita una conexión pudiese venir, y de hecho ya se han tenido contacto con empresas para producir hidrógeno verde y otros tantos, pero el problema que tenemos es que no tenemos una subestación de la que esas empresas se puedan conectar, y claro, eso el Ayuntamiento de Belorado ha mandado cartas y ha instado al Ministerio y a la Red Eléctrica a que nos tenga en cuenta en el mapa que van a poner en marcha nuevamente. Pero como digo, somos una gota en el océano y muchos ayuntamientos no lo hacen. De hecho, no hacen ni caso al Ayuntamiento de Burgos. Y eso es un poco lo dramático, porque la Junta de Castilla y León tampoco ha hecho unas alegaciones como debería haber hecho. Y eso es un problema realmente, porque a la Junta de Castilla y León sí que la pueden tener más en cuenta que al Ayuntamiento de Burgos, incluso al Ayuntamiento de Belorado. Por lo tanto, como pueblo, para atraer empresas, más allá de pequeñas y medianas empresas que tengan otros recursos, empresas de alto valor, como digo, de hidrógeno verde o de este punto, necesitan una conexión eléctrica y unos megavatios que ahora mismo no les podemos ofrecer porque no tenemos esa capacidad con esas subestaciones, y realmente ir contra la red eléctrica es un problema. Y ahí, que eso es un poco la trastienda de todo lo que es la política, la Junta de Castilla y León no está haciendo bien su trabajo. No sé si es que no hace bien su trabajo porque entiendo que al ser un territorio tan grande igual no cuenta con los medios personales para hacerlo, o bien hay otro trasfondo. Yo ahí lo dejo, no sé si lo hay una cosa o la otra, pero lo cierto es que a la hora de solicitar la nueva red de subestaciones que se publicó en el mes de octubre y que se dio un plazo de mes y medio, sé que el Ayuntamiento de Burgos puso algunas de las necesidades que tenía, pero la Junta de Castilla y León ha sido muy timorata al respecto. Y claro, tampoco hubiese sido sencillo en la medida en que si yo quiero presentar unas alegaciones nos podía haber dado plazo a los ayuntamientos como Belorado de cierto tamaño para que nosotros les hubiésemos contado las necesidades eléctricas que tenemos, porque ahora mismo, como digo, la electricidad es el punto que determina que una empresa esté más interesada o menos interesada junto con las vías de alta capacidad. Pero viendo que la autovía se va a terminar hasta Villamayor, sí que podríamos tener salida hacia Logroño, pero nos sigue faltando esa electricidad. Por lo tanto, la lucha de Belorado de los próximos 15 o 20 años va a ser en intentar que tengamos capacidad y megavatios para que empresas se nos instalen aquí. O sea que ese es uno de los puntos. Y sé, por ejemplo, que las minas han hecho mucha presión para que se reserven megavatios en nuestra zona. Esa es realmente una de las batallas más importantes que tenemos, más allá de intentar eso, que el suelo se pueda vender lo más barato y no intentar poner todas las trabas que ponemos. Por poner otro ejemplo, cuando venís al ayuntamiento a pedir una licencia para abrir un bar, un establecimiento, nosotros decimos, pues mira, esto es una comunicación ambiental, esto es una licencia ambiental, esto es una autorización ambiental. Todo eso no nos lo inventamos. Es una ley de la Junta de Castilla y León, que es la Ley de Prevención Ambiental, que nos dice qué actividades van por una cosa, qué actividades van por otra y qué actividades van por otra. Si queremos que esa ley sea lo más flexible posible, pues estamos en las Cortes para cambiarla, o los ayuntamientos tenemos que seguir aplicando esa ley. Por lo tanto, cuando el ayuntamiento os ponemos pegas, no es porque nos guste, alguna vez sí, porque lógicamente la normativa en unas partes sí que tiene sentido, pero en otras realmente no lo tiene. Por eso muchas de las trabas burocráticas que como ayuntamiento en materia de urbanismo, en materia medioambiental, en materia X las ponemos, pero todo ello basado en la normativa autonómica, no porque nosotros nos lo queramos inventar. Lo que sí que os podéis quejar, y con justicia, de los ayuntamientos es porque las piscinas sean caras, el gimnasio sea caro, o el IBI sea caro, o esas cosas, porque eso sí que es materia tributaria nuestra. Pero en materia de burocracia, la inmensa mayoría es por consecuencia de la autonomía. Así que si queremos cambiarlo o si queremos aligerarlo, necesariamente hay que tener responsabilidad y hay que modificarlo en esa base. Aurora. ¿Se podría decir que parte de lo que no estamos creciendo como pueblo podría ser porque no se está construyendo, no se construyerá? Sí, esto no tiene base científica o de un análisis económico, pero yo entiendo que sí. A ver, yo creo, y esto lo he hablado mucho con Merche, que está por ahí, la concejala de Desarrollo, que en materia de logística nosotros, Belorado tiene una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos suelo industrial, o sea, tenemos metros industriales, y las empresas logísticas lo que buscan primero es tener infraestructura para todos esos camiones o ese transporte y suelo barato y una buena comunicación. Por lo tanto, efectivamente la A12 es una infraestructura necesaria.
y sobre todo porque Burgos no es una ciudad de tamaño medio, pero sí que tiene un cierto ámbito de área metropolitana o de captación de inversiones. Ahora mismo ese ámbito se da en torno a 15 kilómetros a la redonda, pues desde Villalbilla, por ejemplo, hasta Ibeas. Claro, si se construye la autovía, eso es por términos de tiempo. Si se construye la autovía, pues seguramente nosotros sí que tendríamos más efecto área metropolitana. Hay que tener en cuenta que el futuro parque tecnológico de Burgos está por la Nacional 120 a 38 kilómetros. Eso en tiempo en una autovía son 20 minutos. Es muy poco tiempo, por lo tanto, habida cuenta de la calidad de los servicios que tenemos en Belorado con guardería, instituto, etcétera, centro de salud, etcétera, o sea que tenemos una calidad de vida aceptable, que no tenemos que luchar para no perderla, realmente sí que tendríamos una capacidad de ser pueblo dormitorio, pero con las bondades de ser un pueblo alejado de la ciudad. Por lo tanto, a efectos de desarrollo, parece lógico entender que la 12 sí que nos está frenando a nivel de captación de empresas, como de posibles nuevos vecinos que podrían vivir en Belorado y trabajar en Burgos, como ya hay algunos que lo hacen, pero con mayor seguridad viaria. Una de las cosas que la vía burgalesa debería decir al resto de los partidos es que eso de que no se puede limpiar los ríos, ni se puede limpiar los montes, ni se puede limpiar las cosas más sutiles, porque por ejemplo muchas de las riadas que han venido ha sido por culpa vamos a decir, del gobierno en general, por no querer o no poder limpiar los ríos y estas cosas. Si esos ríos, esos sitios hubieran estado completamente como debían de estar, con esa limpieza y esas cosas, posiblemente habría más de todo. Habría un caudal correcto para que ese agua corra y no haya esas inundaciones, esos montes que bueno, están locos de hierbas y malos campos, o llámelo como quieran. Y luego, aparte de eso de que los animales, como por ejemplo los lobos, como en el caso de la compañera, que dice que tiene tantos problemas por su tierra, por ejemplo, todo eso, si se hubiera evitado con sus normas, sus cosas, su limpieza, su equipamiento, su cosa oportuna, cuántas cosas mejores hubieran, o cuántas no hubieran pasado si todo eso se hubiera restaurado. Pues mira, Ana, te soy sincero, en el programa electoral de la limpieza de los ríos no hemos puesto nada, así que lo vamos a incluir. No hemos puesto nada, es cierto, ¿eh? Además depende de las confederaciones hidrográficas, que bueno, que eso es otro planeta, pero no, de la limpieza de los ríos no hemos puesto nada, así que mira, como el programa, como dice Jacinto, es un programa vivo, esta misma noche lo modificamos. Y en materia de limpieza de montes sí que planteamos que haya un aprovechamiento más económico, no industrial, pero sí que realmente se vea como una riqueza, pues como el ejemplo de la tierra de Raquel, porque al final si el monte genera riqueza para el entorno, hace que esté más cuidado. Si es un bien para todos y no algo que está ahí para hacerte fotos y ir a caminar, pues seguramente se tienda a cuidar mejor. Pero vamos, Raquel, tú como experta en el tema. A ver, es que yo todo lo achaco a la población. Los pueblos es que se han quedado sin gente. Entonces, antes es que todo el mundo, aquí me imagino que vivirían del tema agrícola, entiendo. Allí se vivía más de la ganadería. Pero claro, estos días con las inundaciones, ¿qué ha pasado? Pues que ha llovido tanto y pues que se ha arrastrado de todo. Lo que ha dicho Álvaro, la Confederación es un mundo. Tú escribes a la Confederación y puedes esperar meses para que te contesten, para cortar unos chopos que hay que cortar, bueno, tardan muchísimo, para limpiar el río incluso. En Palacios teníamos al lado del puente viejo un chopo que se había caído, que de hecho, bueno, pensábamos, digo, va a dañar el puente, que es un puente románico. Bueno, pues resulta que al final lo tuvimos que sacar con un tractor y un trácter cuando ya bajó un poco el agua, porque si tenemos que pedir a la Confederación permiso para... Es que no lo hacemos. Y en el tema del monte, pues es también muy complejo. Antiguamente, yo en toda la zona de la sierra, todo el mundo vivía del monte, todo el mundo, pero es que había muchísima gente. Entonces, todo el trabajo se repartía. Todo el mundo tenía 2 cabras, todo el mundo tenía 50 ovejas, todo el mundo tenía dos vacas para uncirlas y labrar lo poco que había o para arrastrar la madera. Y es que todo el mundo era una economía de subsistencia que vivía de eso, pero es que ahora ya no hay gente. Entonces, el bosque, por mucho que queramos limpiarlo, no es sencillo porque falta mucha gente allí, no hay gente. Entonces, las pequeñas cuadrillas que vienen a trabajar
durante la época de los incendios, que les dejan, mientras si no hay incendios, que vayan limpiando zonas, pues es que es imposible. Y tenemos suerte que nosotros todavía tenemos población, que en la sierra más o menos los pueblos son grandes y tenemos población, pero es que en Castilla y León te vas a todas las zonas donde ha habido esos incendios tan grandísimos, es que el bosque está al lado, se está comiendo los pueblos. El bosque se come los pueblos. Y es que la Junta de Castilla y León pues tiene que cambiar un poco el formato, lógicamente, pero de verdad que yo creo que lo importante es cambiar las políticas para que vuelva la gente a los pueblos. Bueno, llevamos ya aquí 1:10. Muchas gracias a todos por venir. Y nada, el 15 de marzo votad vía burgalesa. Muy bien, muchas gracias, amor. Qué soltura, Raquel, y no quieres. Qué soltura y con qué claridad. Muy bien, Marco. Tampoco conozco muy bien.